Estamos en Buenos Aires, en el Campeonato del Mundo entre José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine, y esta es la tercera partida. Y prepárate porque vas a ver cómo Capablanca gana de manera inolvidable. Sin más, comenzamos. Esta partida se jugó el 21 de septiembre del año 1927, en Buenos Aires. Capablanca, con las piezas blancas, abre el juego con D4, caballo F6, caballo C3, B6, G3, alfil B7, alfil G2, C5, enroque por parte de José Raúl Capablanca, C por D4, caballo por D4, Capablanca decide cambiar alfiles, alfil por G2, rey por G2, D5, C4, E6 y dama A4 jaque. Dama D7 y una jugada ahora muy aguda por parte de Capablanca. Fíjate que se está amenazando la dama. Capablanca juega caballo B5. Fíjate que Capablanca con esto amenaza caballo C7, jaque, aprovechando que la dama de D7 no puede capturar al caballo. Alekhine se defiende con caballo C6, C por D5, E por D5 y Capablanca juega alfil F4 y renueva la amenaza caballo C7, torre C8, torre C1 y aquí viene la primera imprecisión de la partida por parte de Alekhine. Aquí el jugador Alekhine va a jugar alfil C5 y esto es una imprecisión. Lo mejor hubiera sido jugar caballo E4. Esto dice Stockfish. Fíjate, caballo E4, amenazando caballo C5, B4 para prevenir C5. Fíjate que el peón sería incomestible debido a torre por C8. Si caballo por B4, torre por C8. Hubiera seguido G5, alfil E5, F6 y alfil D4. Y las blancas tendrían una pequeña ventaja. Bueno, el peón de B4 es incomestible tanto con el caballo como con el alfil. Si alfil por B4 sigue torre por C6 y a continuación dama por B4. Y si caballo por B4, entonces torre por C8. Volvamos a la posición inicial tras torre C1. Se está amenazando caballo C7 y Alekhine juega alfil C5, una imprecisión. B4 juega Capablanca. Se está amenazando el alfil y fíjate que el alfil no puede capturar al peón de B4 porque si alfil por B4 sigue torre por C6. Sin embargo, Alekhine cae en la trampa. Alekhine va a jugar alfil por B4. Vamos a hacer un paréntesis en la partida y vamos a ver lo correcto. Lo correcto aquí hubiera sido jugar caballo por B4. Es, por así decirlo, lo menos malo. En lugar de capturar este peón con el alfil, que es lo que va a suceder en la partida, capturar este peón con el caballo. Vamos a ver lo correcto, fíjate. Si caballo por B4, que es lo correcto, podría haber seguido caballo C6, caballo D6, jaque, rey D8, dama por D7, rey por D7, caballo por C8, torre por C8 y A4. Y las blancas tendrían ventaja. Fíjate que las blancas tienen una torre a cambio de un caballo y un peón. Aunque no decisiva, las negras podrían pelear bastante. Volvamos a la posición inicial tras B4. Como he dicho antes, lo correcto es capturar ese peón con el caballo que está en C6, jugar caballo por B4, pero Alekhine juega alfil por B4 y ahora torre por C6, torre por C6 y dama por B4. Caballo E4, caballo D2. Bueno, aquí en lugar de caballo D2, Stockfish dice que era un poquito mejor jugar F3. F3
expulsando ese caballo de D4. Capablanca juega caballo D2. Caballo por D2, dama por D2 y enroque por parte de Alekhine. Torre D1, se amenaza al peón que está en D5, torre C5, amenazando al caballo, caballo D4, torre E8, caballo B3, se amenaza a la torre que está en C5, torre C8, E3, de nuevo se renueva la amenaza sobre el peón de D5, dama A4, dama por D5 y torre C2. Y ahora se amenaza al peón que está en A2 con la dama, y tras esto también se amenazaría al peón de F2. Bien, aquí viene una imprecisión por parte de Capablanca. Capablanca juega torre D2. A Stockfish le gusta más la jugada torre A1. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Stockfish dice que a lo mejor aquí es jugar torre A1, H6, caballo D4, torre D2 y H4. Y las blancas tienen una posición ganadora. Fíjate que tienen un caballo y un alfil a cambio de una torre. La posición de las blancas es ganadora. Volvamos a la posición inicial tras torre C2. Se amenaza a capturar en A2 con la dama. Y Capablanca juega torre D2. Una imprecisión en palabras de, bueno, según Stockfish. Y aquí viene ya lo que se puede decir el primer error serio de la partida. ¿Vale? Y es un error serio porque tras este error las blancas tienen una ventaja ya decisiva, sí o sí. Lo correcto, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un paréntesis, vamos a ver en primer lugar cuál es lo correcto. Lo correcto aquí es jugar dama por A2, capturar este peón con la dama. Vamos a ver lo correcto, fíjate. Dama por A2, dama D7, torre F8, torre por C2. Bueno, fíjate también que aquí se amenaza a la dama y no, el caballo no se puede capturar con la dama porque sigue torre C8. Hay que jugar dama por C2. Se amenazaría al caballo, caballo D4 y dama A2. Y las blancas tienen ventaja. Fíjate que el peón de A7 y el de B6 parecen terroríficos, sin embargo las blancas los paran fácilmente, se pueden parar. Volvamos a la posición inicial tras torre D2. Como he dicho antes, jugar dama por A2 es lo correcto, pero Alekhine juega torre por A2. Esto es un serio error después del cual las blancas tienen ventaja decisiva. Pero es que ahora Capablanca no aprovecha este error de Alekhine. Capablanca va a jugar torre por A2, cambiando torres. Vamos a ver cómo Capablanca podría haber conseguido una posición prácticamente ganadora. Podría haber ganado la partida. Bien, en lugar de lo que va a suceder en la partida ocurrió torre por A2. Y esto, como he dicho antes, es un error por parte de Capablanca que desaprovecha la oportunidad de ganar. En lugar de esto, en lugar de torre por A2, lo correcto hubiera sido jugar torre D4, amenazando a la dama. Dama A6, torre C4, H5, torre C7. Fíjate que se amenaza ahora al peón que está en F7. Torre F8 para defenderlo. Se amenaza ahora dama E2, alfil D6, amenazando a la torre, dama E2, y ahora las negras amenazan dama por F2. No se puede capturar la torre en F8 con el alfil. Lo mejor es jugar dama F5 defendiendo al peón de F2. Ahora se amenaza a la torre y las negras no pueden capturar en E3. No se puede jugar dama por E3 debido a la jugada caballo C1. Lo mejor aquí para las negras sería proponer el cambio de damas con dama G4. Bueno, y aquí las blancas tendrían una posición totalmente ganadora.
a pesar de estos peones de A7 y B6 que parecen terroríficos, pero se paran con facilidad. Bien, volvamos a la posición inicial. Torre D2. Como he dicho antes, era una imprecisión de Capablanca, era mejor jugar torre A1, torre por A2, un error grave, era mejor jugar dama por A2, capturar ese peón con la dama, y aquí viene el error de Capablanca que no aprovecha. Como he dicho antes, con la jugada torre D4, Capablanca conseguía una posición ganadora. Capablanca juega torre por A2 y dama por A2. Dama C6, se amenaza a la torre, torre F8, caballo D4, y aquí viene otro error por parte de Alekhine. Aquí en este momento las blancas tienen una pequeña ventaja. Bueno, tras ese error que hemos visto de Capablanca, que era de torre por A2, si Capablanca hubiera jugado torre D4, Capablanca hubiera ganado la partida. Pero aquí va a venir otro error de Alekhine que le va a dar de nuevo ventaja a José Raúl Capablanca. Aquí Alekhine va a jugar rey H8 y esto es un error. Lo correcto hubiera sido jugar torre D8. Vamos a verlo. La jugada torre D8, E4. Fíjate que el caballo es incomestible. Si torre por D4, dama E8. Habría que jugar A6. Ahora sí se puede capturar en D4. Alfil D6 y rey H7. Y las blancas tienen ventaja. Bueno, esto es, digamos, lo mejor. Como he dicho antes, con la jugada torre de 8 hemos visto la variante, las blancas tendrían una pequeña ventaja, aunque las negras pueden defenderse bastante, se pueden defender bien. Pero Alekhine, en lugar de la correcta torre de 8, va a jugar rey H8, que es un error. Alfil E5, juega ahora Capablanca, y ahora con esta jugada alfil E5, Capablanca está amenazando el fuerte golpe alfil por G7. Fíjate, si alfil por G7 no se debe de jugar rey por G7 porque sigue caballo F5, jaque, y el rey, tanto si va a G8 como a H8, recibiría mate. Fíjate, si alfil por G7, rey por G7, caballo F5, jaque. Si ahora rey G8 sigue caballo H6, jaque. Y si tras alfil por G7, rey por G7, caballo F5, rey H8, entonces sigue dama F6, jaque, rey G8 y dama G7, mate. Por tanto, ¿cómo detiene esta amenaza Alekhine? Pues comete una imprecisión. Lo mejor aquí era jugar dama A5. Dama A5 y seguido de dama E4 por parte de las blancas. Sin embargo, Alekhine juega F6, lo cual es, como he dicho antes, una imprecisión. Caballo E6 contesta Capablanca amenazando a la torre. Torre G8, se amenaza al alfil D4, H6, H4, y aquí viene un error de Alekhine. Prácticamente yo diría que es el error decisivo. Aquí las negras están en una posición difícil, por no decir prácticamente imposible. Alekhine va a jugar dama B1. Lo correcto era jugar rey H7. Rey H7 y seguido de G4. Vamos a ver lo correcto. Esto hubiera sido lo correcto. Rey H7, G4, dama B1 y H5. Y las blancas ganan. Las negras prácticamente no pueden defender esta posición. Pero tras H4 volvamos a la posición anterior. Capablanca con esta jugada, bueno, tras H6 Capablanca juega H4 y ahora Capablanca amenaza capturar en G7, jugar caballo por G7. Fíjate también que tras caballo por G7, torre por G7 seguiría dama por F6. Bien, ¿cómo defienden esta amenaza las negras? Jugando dama B1, que es un error. Ya he explicado antes que la jugada rey H7 hubiera sido lo que más resistencia hubiera ofrecido. Pero Alekhine juega dama B1.
Y ahora aquí viene el fuerte golpe de Capablanca. Caballo por G7. No se puede capturar con la torre porque sigue dama por F6. Alekhine juega dama G6, amenazando al caballo. H5, contesta ahora Capablanca, amenazando a la dama. De nuevo el caballo de G7 no es comestible, no se puede jugar dama por G7 debido a la jugada alfil por F6. Capablanca juega dama F7, perdón, Alekhine juega dama F7, ahora se amenaza al caballo de G7 con el rey. Caballo F5, ahora se está amenazando al alfil por F6 y las negras no pueden capturar en H5 con la dama porque sigue dama por F6. Lo mejor es rey H7, que es lo que hace Alekhine, y con esto Alekhine planea llevar la torre a la casilla F8. Dama E4, de nuevo es incomestible el peón de H5, si dama por H5 sigue dama E7, jaque, que sería letal. Torre E8, juega Alekhine para defender esa posible entrada de la dama. Dama F4, Capablanca amenaza ahora dama por H6. De nuevo el peón de H5 sigue siendo incomestible debido a la jugada dama C7, jaque, que también sería legal. Y aquí es donde viene prácticamente el error decisivo. Aquí las blancas tienen una posición totalmente ganadora, las negras están perdidas. Y aquí Alekhine comete el error que tira la partida. Alekhine va a jugar dama F8 para defender al peón que está en H6. Lo correcto es jugar torre E6, aunque la posición negra es imposible de defender. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar torre E6, a lo que podría haber seguido G4, torre C6, dama por H6, rey G8, dama F4, dama B7. Fíjate que hay un jaque descubierto muy peligroso. Dama F3 puedo seguir. Esta variante la indica Stockfish, pero aquí las negras están perdidas. Volvamos a la posición inicial tras dama F4, que acaba de jugar Capablanca. Capablanca amenaza dama por H6. Y Alekhine comete el error prácticamente que pierde la partida. Dama F8. Caballo D6. Juega ahora Capablanca. Con esto Capablanca amenaza jugar dama F5. Torre E7. Alfil por F6. Dama A8. Jaque. E4. Torre G7. Alfil por G7. Rey por G7. Caballo F5. Jaque. Rey F7. Fíjate que ahora no se puede capturar el peón de H6 con la dama porque sigue dama por E4. Capablanca juega la correcta dama C7, jaque. Y aquí en esta posición, fíjate que Capablanca tiene un caballo y un peón de más. Alekhine abandonó la partida. Bien, esta es la tercera partida, la segunda no la he subido, son muchas partidas las de este match. Solamente voy a subir las partidas más interesantes. Espero que te haya gustado la partida y recuerda que nos vemos en la siguiente partida de este match entre Capablanca y Alekhine, que es un match muy interesante.